que ha llegado al fin, así que les agradecemos muchísimo en nombre del Centro de Investigación de Israel y Medio Oriente, CIMO, y también de la Sociedad Laica Argentina. Muchísimas gracias por sumarse. En este caso, los oradores seremos tanto el licenciado Gastón Ilú, licenciado en Ciencias Políticas, como quien les habla. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella, soy Mauro Embe y soy también el director ejecutivo del CIMO. Así que, bueno, sin más preámbulo, creo, Gasti, después abriremos a preguntas, ya terminando la charla. Así que, Gasti, cuando quieras. Bueno, para empezar, muchas gracias a todos por estar acá. Es para mí un gran placer volver a venir de visita al CIMO. Esperemos pronto poder hacer algunas visitas presenciales. Seguramente el año que viene ya nos iremos enterando de las muchas y muy variadas actividades que tiene este importante centro de investigaciones. Así que bueno, un poco la idea que la fuimos plasmando en el título de esta conversación es tratar de interpretar, analizar un poco lo que fueron las elecciones en Estados Unidos, cuál es la perspectiva que se abre hacia futuro y, bueno, cuáles son las posibles consecuencias que esto puede tener en Israel y en el mundo en general, ¿no? Así que bueno, para empezar vamos a hablar escuetamente de lo que son los resultados. Si bien no está terminado de resolver y hay algunas pequeñas disputas todavía pendientes en diversos estados pendulares, en los cuales Trump y el Partido Republicano consideran que pueden llegar a obtener un mejor resultado del que obtuvieron, la mayor parte del mundo en general, de los medios y de la sociedad norteamericana y el propio Partido Demócrata dan por ganador de las elecciones a Joe Biden, quien, como bueno, hablamos un poco la vez pasada, tiene el mérito de ya haber sido vicepresidente durante 2 mandatos, los 2 mandatos de Barack Obama, una presidencia, vamos a decir, particular en lo que es la histórica relación entre Israel y los Estados Unidos, con puntos bajos como pocas veces había tenido antes, con algunas disputas importantes entre los líderes de ambos países, con una visita de Netanyahu al Congreso norteamericano hecha por parte de la bancada republicana, en la que ni siquiera se reunió con el propio Obama. Pero bueno, a pesar de que algunos nombres empiezan a repetirse, no es, digamos, la idea de Biden, lo fue tratando de demostrar a partir de algunos nombramientos, es empezar a despegarse de lo que fue quizás el gobierno Obama. Algunos empiezan inclusive a llamarlo el gobierno de los vices. Muchos ex segundos dentro del gobierno de Obama están siendo quienes asumen, como es el caso de Blinken en la Secretaría de Estado, están siendo quienes asumen en esta oportunidad, así como el vice pasó a ser presidente, también asumen la Secretaría de Estado o otros cargos altamente relevantes de la política norteamericana. Pero antes de dar por terminada la parte referida al mandato de Donald Trump, nos parece también importante con Mauro hablar sobre algunos aspectos que se están dando en estos días. Fuimos testigos de un evento que claramente todavía no dio visos de haber terminado en lo que son las consecuencias del asesinato de Mohsen Farizadeh, el llamado por el propio Bibi Netanyahu, padre del plan nuclear iraní, cuando Netanyahu en 2018 había mostrado una enorme filtración de documentos iraníes que habían sido obtenidos por el Mossad, lo nombró. Hay un momento en el que dice, Mohsen Farizadeh, recuerden este nombre. Hoy, 2 años y medio casi después de esa filtración, una de las más importantes en la historia de la inteligencia israelí, finalmente fue asesinado. Nadie reclamó la autoría de dicho asesinato,
el dicho Mohsen Farizadeh, lo que para algunos analistas significa un retroceso enorme en lo que es la carrera de Irán hacia obtener armamento nuclear. Asimismo, ha dicho ya el propio Biden que está dentro de sus planes, de sus intenciones, buscar revincular a los Estados Unidos al pacto para evitar un Irán nuclear. Pero en este caso las críticas más fuertes no vinieron desde Israel, sino que diversos países del Medio Oriente, como fue el caso de los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, de alguna manera hicieron un golpe en la mesa, ¿no? Que llama quizás un poco la atención, donde dijeron, antes de arreglar nuevamente con Irán, sería oportuno que se puedan poner en contacto con los otros países de la región, que también tenemos diversos intereses respecto a lo que está sucediendo o lo que pueda llegar a suceder en el caso del desarrollo nuclear iraní. Esto va un poco en la línea, después Mauro va a desarrollar más que yo estos aspectos, en lo que es un giro, ¿no? que estamos presenciando en lo que es la política en general del Medio Oriente, donde hasta hace no mucho, sacando a Egipto y a Jordania, los diversos estados árabes musulmanes consideraban a Israel poco más que un paria, un país que no merecía reconocimiento, que no merecía paz, que no merecía negociaciones directas. Vamos viendo un poco ya metiéndonos en lo que es Israel, como se van tejiendo diversas negociaciones con lo que es el mar territorial y la frontera territorial, la frontera marítima con el Líbano y diversas cuestiones más relativas a cuestiones de explotación económica del gas, de las reservas de gas de Leviatán encontradas en la costa marítima entre Israel y el Líbano, que bueno, son cuestiones que también traen provechos o posibles provechos a los países si las saben ejecutar. A veces cuando me toca hablar quizás un poco más en detalle de lo que es la cuestión entre el Líbano e Israel, qué es lo que está pasando, digo que no debemos olvidarnos de que a pesar de que quizás parezca un asunto relativamente menor, el hecho de que estén arreglando una frontera marítima y que el propio Líbano ya haya dicho que este no es de ninguna manera el primer paso a otra clase de acuerdos, no debemos olvidarnos que la Unión Europea y todo lo que hoy conseguimos como una Europa, por lo menos una Europa central pacífica durante más de 70 años, por primera vez en muchísimo tiempo, comenzó con la CECA, ¿no? Comenzó con la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, donde Alemania y Francia decidieron recurrir a una organización de alguna manera supranacional para empezar a repartirse diversos recursos naturales de vital importancia. Se sumaron en su momento Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Italia, que escuchó que estaba viendo un proyecto interesante y se metió quizás en un salto geográfico, y así es como se originó la Unión Europea. Si en lo personal me preguntan si un posible arreglo de la frontera marítima entre Israel y el Líbano va a llevar a una unión mesooriental de acá 70 años, yo creo que es un sueño, ¿no? De un Medio Oriente pacífico es lo que todos queremos. Ojalá, dejémoslo en el deseo potencial. Pero bueno, ya volviendo un poco a lo que es la actualidad israelí, nos toca entender que es un país que está entrando, según sus propios analistas y coordinadores de la lucha contra el coronavirus, en su tercera ola. La primera y la segunda ola en Israel han dejado muchos menos muertos por millón de habitantes de lo que ha sucedido con el corona en otros países. Eso es uno de los grandes progresos, de los grandes avances. Sí hubo una gran diferencia en cómo se salió de la primera y cómo se salió de la segunda ola. El final de la primera ola fue casi intempestivo, no hubo un plan, no hubo una organización. La segunda ola tiene una salida mucho más organizada, con un plan denominado el plan del semáforo, donde diversas ciudades o inclusive barrios dentro de ciudades van teniendo la posibilidad de determinadas aperturas según la cantidad de casos que han tenido en los días anteriores, cómo se están desarrollando los diversos factores del virus, ¿no? Que este año
a todos nos ha tocado un poco convertirnos en expertos epidemiológicos, o al menos tratar de empezar a entender para saber hacia dónde iba o hacia dónde puede seguir yendo la política. Continuando con la cuestión del corona, cabe destacar que en el día de hoy llegaron las primeras dosis de la vacuna a Israel. El propio Netanyahu dijo que va a ser el primero en vacunarse, con la intención de que la población confíe y también lo haga. Se estima que para fin de 2021 alrededor de 4 millones de personas, que es casi la mitad de la población israelí, van a estar vacunadas. En lo cual, digo, sería un enorme avance, inclusive pensándolo en términos más allá de Israel, ¿no? De la propia humanidad. ¿Cuántas décadas o inclusive siglos le ha costado a la humanidad lidiar con otra clase de enfermedades, sea que provenían de virus o de bacterias, para lograr erradicarlas o por lo menos controlarlas? Pareciera que con el caso del corona, no estamos tan lejos, así como le dicen en Israel, estamos cerca de la luz al final del túnel. Hay un trabajo muy importante en los aparatos mediáticos y comunicacionales en explicar a la gente que no es que está resuelto, que no es que terminó, pero de a poco se va sintiendo un cierto alivio. Algunas de las medidas a veces suenan quizás un tanto contradictorias para el público en general. Se estuvo especulando en las últimas horas con la posibilidad de un nuevo cierre nocturno general, o por lo menos en las ciudades denominadas amarillas, y hacia arriba dentro del semáforo. Y se hablaba también acerca de que no había sido positivo el simulacro que se había hecho en los shoppings, en los diversos centros comerciales del país. Sin embargo, el propio gabinete de coronavirus rechazó de plano la posibilidad de un nuevo cierre nocturno y decidió la reapertura de todos los centros comerciales del país, en lo que es una medida que, bueno, todavía está rebotando, ¿no? No se termina de asociar dentro de la sociedad qué es lo que va efectivamente a suceder. Hablan acerca de un registro personalizado con nombre y apellido de cada persona, un tanto complejo puede llegar a ser. Hoy justo escuchaba en la radio una periodista, decía, imagínense un viernes a la mañana en el Shuk Mahanei Yehudá de Jerusalén, tratar de estar anotando persona por persona quién está entrando. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ir viendo cómo evoluciona a lo largo del fin de esta semana ya en Israel, entre bueno, ya mañana y el principio del viernes. Y bueno, aparentemente no habría grandes cierres para la fecha de Hanukkah, una fiesta muy importante para todos nosotros. Ya metiéndonos en particular en la política interna de Israel, digamos, para poner en un contexto general, nos encontramos en el marco de un gobierno de coalición, una coalición que nació de una forma muy particular. Recordemos que después de las terceras elecciones, finalmente Netanyahu logró convencer a Gantz de sumar a su partido al gobierno. Habían obtenido la paridad de votos con 35 bancadas para cada uno. Netanyahu llamó a Gantz y a otros partidos a formar un gabinete de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional. La mitad del partido de Gantz, que respondía a Gantz, decidió sumarse. La mitad de la coalición, que estaba bajo el mando de Lapid y Alon, optaron por declinar la propuesta. Se armó un esquema de rotación donde muchos desde el principio creímos que lo que Netanyahu en realidad estaba haciendo era tratar de ganar tiempo, cosa que al día de hoy vamos viendo de a poco que en efecto, si fue la estrategia buscada, está teniendo los resultados esperados. Parte del acuerdo de coalición era que se iban a firmar los presupuestos de 2020 y 2021 en conjunto, lo cual le quitaba una oportunidad a Netanyahu para derribar la coalición, debido a que si en Israel no se firma el presupuesto del año antes de determinada fecha, el gobierno cae automáticamente. Este año la fecha estaba situada para agosto, se pidió una postergación, se postergó hasta noviembre, se volvió a postergar para ahora. Aparentemente está la posibilidad de que haya un presupuesto para el 23 de diciembre, con lo cual Israel tendría un presupuesto por una semana, perdón, y no está en las posibilidades reales, digo, no está totalmente descartado, pero casi
la cuestión del presupuesto 2021, que sigue siendo una herramienta para Netanyahu para presionar hacia adentro de la propia coalición. No es menor recordar que estamos frente a un gobierno realmente de un tamaño descomunal para lo que es la política israelí, vamos a llamar las cosas por su nombre, con 30 y pico de ministerios y más de 15 viceministerios para los diversos miembros de la Knesset y de la coalición, partidos que están partidos por la mitad justamente, 2 de los 3 miembros de la Knesset de Abodá son parte del gobierno, uno de los 4 miembros de Yamina es parte del gobierno, y los otros 3 sí, pero no están en ministerios ni puestos relevantes. El propio Bennett se muestra más como una figura de oposición que de oficialismo, a pesar de que hay un miembro de su bancada ejerciendo como ministro dentro del gobierno de Netanyahu, y son todas cuestiones que uno tiene que empezar a tener en cuenta. A principios de esta semana pasó por primera lectura la ley que lleva el llamado voto de desconfianza, que llevaría casi, uno diría seguramente, a las próximas elecciones. Vamos a poner los condicionales porque fueron dándose una serie de eventos que también son interesantes para poder conversar sobre qué está sucediendo. Antes de meternos puntualmente en las elecciones, quisiera no dejar una cuestión de lado, que es el tema de la rotación, que aunque parece casi olvidado, no está de más hablar acerca de las consecuencias que podría tener si se sostiene. La rotación se haría en noviembre de 2021, y algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta, teniendo en cuenta la perspectiva de la relación con los Estados Unidos, es la cuestión de que la relación que Gantz puede llegar a cultivar antes de asumir y durante su posible mandato de 1 año y medio como primer ministro, cuando a Netanyahu le toque ser primer ministro alterno en la segunda parte de las 3 de la rotación, podría ser un dato no menor respecto a una cierta cercanía ideológica, así como también personal. El propio Gantz estuvo en Washington recientemente, hace creo que 2 o 3 semanas, y representa a un ala de la sociedad israelí que no se distanció tanto del Partido Demócrata de los Estados Unidos, así como de la propia comunidad judía de los Estados Unidos, que tiene profundas diferencias, muy marcadas si lo pensamos con la comunidad judía de la Argentina, donde diversos factores dentro de la comunidad tienen también su militancia política, podríamos decir, en las propias elecciones y políticas israelí. Así como marcamos el aspecto positivo quizás de la rotación por la posible relación, la posible mejoría en la relación entre Gantz y el Partido Demócrata frente a lo que sería la posible relación de Netanyahu y el Partido Demócrata, no es menor también decir que un aspecto profundamente negativo sería que Gantz llegaría a noviembre del año que viene con un desgaste muy grande. Gantz se suma al gobierno de coalición representando a, vamos a decir, casi el 30%, un poco menos, 25-30% de la sociedad israelí, que por lo menos de la que asistió a las urnas. Entre lo que fue formar la coalición y volver a ubicarse en un gobierno en conjunto con Netanyahu, cuando había dicho que no lo iba a hacer de ninguna manera, así como también la propia fricción y pérdida de imagen de ser parte, pero no ser parte de un gobierno, donde quizás se comparten ciertas responsabilidades y no ciertos éxitos. Recordemos el prácticamente nulo rol de Gantz en los acuerdos de Abraham. Inclusive algunos dicen que se enteró por los medios del presunto viaje de Netanyahu a Arabia Saudita. Entonces es una posición de mucha debilidad, la posición en la que Gantz podría recibir el mandato y ser finalmente primer ministro, lo cual de alguna manera también representa una oportunidad, si es que el gobierno finalmente, como todos creemos que va a pasar, cae y se convoca a unas nuevas elecciones. El panorama para quien sea que gane esas elecciones sería una fortaleza mucho mayor que la de un Gantz que llega a la rotación después de 1 año y medio de haber sido primer ministro alterno y de la posición que él va a tener en la sociedad israelí
y también en la perspectiva de quienes ocupan los puestos de poder en Washington, que obviamente es distinta a la que tiene quizás un primer ministro que obtiene un caudal de votos más importante y una coalición armada a su medida en la Knesset. Hablando entonces respecto a las elecciones en Israel y por qué quizás esta duda. En el día de ayer, en horario central, un histórico miembro del Likud y de la Knesset, llamado Gidon Sa'ar, uno de los grandes rivales de Netanyahu dentro del Likud, anunció que finalmente va a abandonar el partido y va a crear su propio partido con la intención de, bueno, ir a pelear los votos de los históricos votantes del Likud. De alguna manera, el partido, tema también para otra charla, ha variado en los últimos años, desde el liderazgo de Netanyahu, se ha fortalecido en un montón de aspectos, así como también se ha debilitado en algunos otros, y al día de hoy el Likud prácticamente se ha convertido en el partido de Netanyahu. Si Netanyahu dice negro, el Likud dice negro, si Netanyahu dice blanco, el Likud dice blanco. Netanyahu, no nos olvidemos, en la primera mitad de este año estaba hablando acerca de la anexión en Judea y Samaria, y en la segunda mitad de este año está hablando acerca de los acuerdos de Abraham. Son dos posiciones que no son irreconciliables, nosotros como judíos lo entendemos mejor que nadie, pero que sí apuntan a distintos objetivos en lo que es el juego democrático, y la propia bancada del Likud y el apoyo más sólido dentro del partido a Bibi aplaudió la posibilidad de la anexión y aplaudió también los acuerdos de Abraham. Sa'ar quizás tiene una perspectiva más dura en términos ideológicos, viene de una histórica derecha nacionalista, liberal en lo económico y moderada en lo social, pero sí marcadamente nacionalista. Digo, si tuviéramos que pensar hoy por hoy quién representa más los ideales del Likud en términos de partido, más allá de gobierno, quizás haya muchas personas dentro del Likud muy seducidas por la figura de Sa'ar. Sa'ar ya se ha enfrentado a Netanyahu en internas, las ha perdido, pero ha sido uno de los rivales más duros que le ha tocado enfrentar a Bibi. Esto se da en un contexto en el que se estima todavía, porque como no hay fecha de elecciones, tampoco hay campañas formalmente iniciadas, que el bloque de la derecha va a hacer una elección histórica, pero muy dividido. El bloque de la derecha estaría de alguna manera planteando ciertos espacios para una derecha ortodoxa nacionalista, ciertos espacios para una derecha nacionalista con vínculos con la ortodoxia, como podríamos llamar a Bennett y a Mina, que desprendido ya del ala más ortodoxa, más dati leumi de Abaita y Eudí, con Yemina tiene grandes puntos ideológicos de conexión, por supuesto, pero no nos olvidemos que su segunda en la lista es Ayelet Shaked, una mujer que no es ortodoxa, sino más bien todo lo contrario. Ella es típica laica de Tel Aviv, viene del high-tech, y así como de alguna manera un poco él también, quizás menos laico. En otros espacios también dentro de la propia derecha podemos ubicar al mismo Sa'ar, quien dicen va a buscar una posible alianza con el ex ministro de Defensa de Bibi, Bugui Ya'alon. Otros hablan de la posibilidad de unirse a Yair Lapid en Yesh Atid, un partido que se ha ido corriendo hacia el centro desde la derecha a medida que han ido pasando las elecciones, para hoy por hoy transformarse para la mayoría o para una buena parte de los israelíes en una alternativa posible a Netanyahu sin nunca terminar de tumbarlo, ¿no? A pesar de haber sido canciller durante un gobierno de Netanyahu entre 2009 y 2013, hoy por hoy se ubica en las antípodas ideológicas. Por otro lado, entonces tenemos a una derecha profundamente dividida, y las dos personas que más votos podrían llegar a sacar son claramente Netanyahu y Bennett. Bennett tiene un problema que lo arrastra hace un tiempo largo ya, que es la cuestión de que mide muy bien en los periodos previos a las elecciones, llegan las elecciones y se empieza a pinchar. Más todavía pensando actualmente en que Bennett, para muchos israelíes,
de centro se ha transformado en una alternativa, no tanto por una posición ideológica, sino por una especie de gabinete en las sombras que conformó respecto a la cuestión de la lucha contra el coronavirus, un libro que incluso él dice haber escrito en una noche, sobre cómo luchar contra el virus. Pero bueno, llegado el momento de las elecciones, la realidad es que Bibi sabe cómo manejar a los votantes de Bennett. En otras elecciones ha dicho frases como los europeos o los extranjeros están llevando a los árabes a votar en Malón, vengan a votarme a mí para salvar a Israel. Bennett en las elecciones de 2015 medía 13, 14, 15 bancas, bajó automáticamente creo que a 7 u 8, y todos esos votos terminaron posibilitando el triunfo del Likud. Esta vez Bennett la va a tener muy complicada cuando le pregunten si le va a dar los votos o no a Netanyahu para formar gobierno. No nos olvidemos de que es un sistema parlamentario, y algunos dicen que no sería quizás la intención. El tema es, ¿existe una derecha post-Netanyahu que lo pueda superar? ¿Su partido lo va a traicionar? ¿Va a llegar sin el Likud? No lo creo. Por otro lado, respecto a lo que es el bloque del centro y la izquierda, es un momento muy difícil para Bodá, el partido fundador del Estado de Israel, en el que prácticamente ni siquiera figura en las encuestas con la posibilidad de cruzar el umbral de los 3,25% de los votos necesarios para entrar en la Knesset. Es un momento en el que se busca recurrir a ciertas figuras, a ver si se puede subir y se puede llegar a acceder. El acuerdo con Meretz está roto. Se habla acerca de Gadi Eisenkot, un ex Ramatkal, ex jefe del ejército israelí, que también dicen sería tentado por Saar. Y por otro lado se habla del histórico alcalde de Tel Aviv, Ron Huldaí, que tiene una imagen muy positiva en Tel Aviv, pero no lo puede llevar a las arenas nacionales todavía. Algunos hablan de que quizás con Huldaí encabezando la lista, Abodá podría pasar el corte, en lo que estamos hablando un fracaso rotundo del principal partido de centro-izquierda israelí. Ya para ir cerrando, un pequeño dato: Meretz decidió no ir hacia una alianza con algunos partidos árabes, en lo que quizás de alguna manera representa un gesto de moderación hacia ex votantes de Abodá que no van a querer optar por opciones más vinculadas a la derecha o a la centro derecha, pero que no mueve el amperímetro realmente si Meretz va o no va con los partidos árabes. Sería difícil que Meretz pueda constituirse hoy como fuerza principal de gobierno. Así que bueno, siento que les di muchísima información, muchísimos datos. Ahora va a hablar Mauro acerca de la cuestión de lo que más a él le compete, las relaciones internacionales y los efectos que todo esto puede tener. Pero bueno, queda abierto para después o para el chat, como lo vayan queriendo, un espacio de dudas, cualquier cosa que nos quieran consultar. Aquí estamos. Y para cerrar, agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado. Espero haber sido claro y haber podido aportar desde mi lugar en esto que, bueno, que tanto me apasiona. Y nada, Mauro, muchísimas gracias a vos, al Simo. Tu turno. Bueno, muchísimas gracias, Gasti. La verdad que las elecciones en los Estados Unidos de América no solo es importante, digámoslo, no en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, sino que para el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, que lo que pasa en Estados Unidos impacta directamente en lo que pasa en el resto del mundo. Y la realidad es que uno tiende a analizar el efecto de la política estadounidense no siempre una óptica de pura actualidad. ¿No? Es muy extraño que una persona o alguien que vea este tema diga, bueno, que lo compare con Obama, ¿no? Que lo pueda comparar con Bush un poquito más lejos, ¿no? Incluso con Clinton, qué sé yo, ¿no? Con Trump, ¿no? Biden con Trump.
me parece que es fundamental cuando uno habla de Estados Unidos e Israel salir un poco de ese paradigma impulsado, por supuesto, por los dos estados, y ahora vamos a ver cómo, de una relación, no digo relaciones especiales, bueno, yo de hecho mi tesis de grado lo hice sobre eso, ¿no? Unas relaciones incondicionales, ¿no? Utilizando una palabra, una frase de nuestro ex canciller Guido Di Tella, una especie de relaciones carnales, ¿no? Como en su momento tenía la Argentina menemista con los Estados Unidos, creo que también quedaría bastante bien, en este caso, en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Pero la pregunta es cómo llegamos a eso, ¿no? Porque al menos la conclusión a la que yo llegué después de haber investigado durante muchísimo tiempo, ¿no? Estuve más de un año investigando las relaciones, la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, analizando documentos desclasificados del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, un montón de cuestiones, ¿no? Además de cosas más generales. Llegué a la conclusión de que no fue siempre así, ¿no? No yo solo, por supuesto, sino que gran parte de la academia especializada en las relaciones, que por algo se analizan, no son especiales entre Estados Unidos e Israel, se ha llegado a cierta conclusión. Y también para poder predecir y sacar algunos miedos, ¿no? Algo que siempre han dicho, ¿no? Biden va a ser como Obama, pero Obama efectivamente fue como todos lo vieron, o sea, fue de una manera, fue de otra, fue el diablo, se acercó, nos acercó. Miren, les tiro un dato, esto que ya lo escribí en una nota hace poco también. El gasto en defensa, el aporte, digamos, el financiamiento de los Estados Unidos a Israel en los sistemas de defensa misilístico fue mayor de los últimos 3 años de Obama que los primeros 3 años de Trump. Y por supuesto no hay que merecer ninguna cosa, ¿no? Lo de Trump quizás es una cuestión más política, una cuestión no política pública, sino de manera pública, ¿no? De manera declaratoria y también efectiva, ¿no? En especial con los acuerdos de paz. Pero que la política exterior estadounidense con respecto a Israel efectivamente no se compone solo lo que dice el presidente, ¿no? En general, aquellos que hacemos relaciones internacionales sabemos muy bien que la política política exterior es la menos pública de las políticas públicas. Y en este caso, la política exterior de los Estados Unidos, que en general suele ser diseñada por el presidente y su gabinete, en este caso con Israel también incluye otras cosas. Y no es solo la política del presidente, porque si hubiese sido el presidente, ¿no? Y vemos un Obama que hizo el acuerdo marco con Irán en el 2015, no debería haber apoyado a Israel en su sistema misilístico de defensa. Porque efectivamente, si nos ponemos a ver dentro del entramado que nutre la política exterior de los Estados Unidos con Israel, está también, entre otras cosas, un complejo militar industrial enorme, donde de producción, Estados Unidos, diseño en Israel, que se complementa, ¿no? Porque uno de los principales compradores del armamento estadounidense es Estados Unidos, y uno de los principales compradores, perdón, es Israel, y uno de los principales compradores de los diseños y el know-how de las armas israelíes es Estados Unidos. Y va más por ese lado. No va más por ese lado, me parece, y entonces hay que ver cómo ha sido la historia. Ahora voy a relatar un poco la historia de manera breve, por supuesto, porque nos podemos extender muchísimo. ¿Cómo ha sido la historia entre los dos países? Porque a mí, sinceramente, me parece ridículo una cuestión de afirmar que las relaciones entre Estados Unidos e Israel siempre han sido como son hoy, lo cual es una mentira. Les tiro una primicia de hace 70 años, un poquito menos. Eisenhower casi invade la península del Sinaí con Marines, luego de la guerra del Sinaí. El propio Ben Gurión, David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, organizó, y después se descubrió porque Israel Luz, organizó operaciones de boicot a través del Mossad de bases operacionales estadounidenses en el territorio del Sinaí, y británicas también. ¿Cómo se explica eso? El Estado de Israel hundió un barco estadounidense, el USS Liberty, en la Guerra de los 6 días en 1967. Digamos, efectivamente hubo otras cosas, ¿no?, que no salen a la luz y que va mucho más allá de lo discursivo. Empecemos por el principio. Israel declara su independencia el 14 de mayo de 1948. 11 minutos después, exactamente 11 minutos después de la declaración de independencia de David Ben Gurión, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, reconoció oficialmente al Estado de Israel. Truman lo hizo en contra de todo su gabinete, porque el principal opositor a esta decisión, que es conocido por el Plan Marshall, ¿no? George Marshall, el Plan Marshall de Reconstrucción Europea, lo planteó él, estaba en contra. ¿Qué le decía a Truman? Y te vas a meter en un gran problema si te metes entre los judíos y los árabes reconociendo Israel.
Truman lo hizo. Pero no quería decir, en ese caso fue política exterior que dependió del presidente, pero no de su gabinete. Una decisión podríamos llamarla discrecional. Tiempo pasó y creo yo, luego de la presidencia de Truman, llegó la peor presidencia de los Estados Unidos con respecto a Israel. Porque la de Obama no tuvo absolutamente nada que ver. No se dice, la de Obama, la peor de la historia. Dice, nada que ver, nada que ver. La peor presidencia en las relaciones entre Estados Unidos y Israel fue la de Dwight D. Eisenhower, entre el 53 y el 61. Con un Estados Unidos profundamente receloso, ¿no? Dudoso de un supuesto programa nuclear israelí, que hoy sabemos que lo tenía y lo tiene. No hay que ser ingenuos, lo tenía y lo tiene. Hay Gasti me dice silencio, bueno, pues lo tenía y lo tiene. Un Eisenhower que dudaba completamente de Ben Gurión, que hizo acuerdos de defensa con varios países de Medio Oriente, que se acercó a Egipto, se empezó a acercar al Egipto de Nasser, entre otras cuestiones. Un Estados Unidos que fue en la campaña del Sinaí quien amenazó a Israel que si no se retiraba de la península del Sinaí luego de la invasión a Egipto, ¿no? Apoyado por Francia e Inglaterra, por supuesto Estados Unidos en conjunto con la Unión Soviética presionaron a Israel, se tuvo que retirar. Unas relaciones que fueron extremadamente tensas. Yo digo, creo que con esa amenaza de invasión fue la peor, ¿no? Y más cuando se descubrió lo que llamó el escándalo Labón, que eso en realidad fue antes, fue en el 54. Y unas relaciones que variaron, ¿no? Y una de las cuestiones principales era, entre otras cosas, la cuestión nuclear. ¿No? Esto, para hacerlo fácil, un Estado, dentro de un sector de la teoría de relaciones internacionales, dice que va a buscar la nuclearización, no buscará la posesión de armas nucleares para garantizar su supervivencia. Y yo creo que Israel, en un momento apenas iniciada su vida directamente, ¿no? La vida estatal de Israel a partir del 48 se debatió entre estas dos cuestiones, ¿no? Cómo garantizar la supervivencia. Porque hoy podemos hablar de política, hoy podemos hablar de que hay grupos terroristas que amenazan a Israel, por supuesto, pero el único Estado que amenaza a Israel es un Estado no limítrofe como Irán. Y déjenme decirles que, por supuesto, los grupos terroristas causan terror, pero jamás no es Egipto. Porque Hezbollah no es la Siria de Hafez al-Assad. No es lo mismo, ¿no? La amenaza estatal que tenía Israel antes. Entonces, hoy en día Israel puede defenderse de los grupos terroristas, no son estados. Y en su momento estaba la decisión, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Nos nuclearizamos con el reactor nuclear de Dimona? ¿Tenemos un arma nuclear? Donde la Argentina, de hecho, participó, ¿no? Participó en parte proveyendo algunos materiales para el armamento nuclear israelí. Y la otra cuestión era, bueno, acercarse a los Estados Unidos, ¿no? Es una propuesta que va a hacer Levi Eshkol junto a Yigal Allon, ¿no? Primer ministro y viceprimer ministro del 63 a 69, que era armamento convencional, tanques, misiles, aviones, etcétera, lo que uno reconoce cuando piensa en el ejército o la Fuerza Aérea o la Marina, pónganle. Y entonces dependió de eso. O sea, yo lo que vi efectivamente es que dependía de esa decisión israelí, también quizá de la posición estadounidense, cómo se iba a acercar. Porque uno podría pensar en Kennedy, ¿no? Kennedy, que la recibió a la embajadora en su momento, embajadora en Estados Unidos, Golda Meir, diciéndole que las relaciones entre Estados Unidos e Israel iban a ser como las que tiene Estados Unidos con Gran Bretaña. La realidad es que el financiamiento, una vez que uno hace los números y se pone a fijar el financiamiento de los Estados Unidos e Israel en términos reales, dólares 2019, cuando hice la investigación, uno puede ver que el financiamiento varió muchísimo dependiendo de las posiciones israelíes con la cuestión nuclear y en otras cuestiones. Uno de los picos fue en 1965, cuando Israel firmó un memorándum secreto entre el gobierno ya de Johnson, de Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, luego de su asesinato del gobierno de Levi Eshkol, en el cual Israel se comprometía a no desarrollar armas nucleares. Con esa afirmación, promesa, Israel garantizaba, ¿no?, que los Estados Unidos iban a tener algún tipo de capacidad de decisión sobre Israel, ¿no? Acuérdense, cuando un Estado es nuclear, esto se lo cuento a aquellos que no lo hayan, esto se puede decir también, pero un Estado nuclear no permite o no, digamos, no define su política dependiendo de otro poder exterior. En el caso de que Israel hubiese anunciado su armamento nuclear públicamente, Estados Unidos podría aconsejar a Israel, pero no podría controlarlo. Y acuérdense que todo esto era el marco de la Guerra Fría. Ahora bien, esto pasó luego de la Guerra del 67, como yo les dije, el hundimiento del USS Liberty, etc.
hubo un cambio, ¿no? Creo que el punto central para entender por qué Estados Unidos e Israel se llevan como se llevan hoy, para entender a Obama, para entender a Trump, para entender a Clinton, para entender a Reagan, a Bush, a Carter incluso a Carter. Y bueno, Ford, que vieron Ford como medio, algunos lo nombran, otros no lo nombran, sucesor de Nixon luego del Watergate, fue el Septiembre Negro. Un evento, ¿no? Un evento poco conocido, no se suele dar, muy poca gente lo conoce, que fue unos acontecimientos en los cuales el rey de Jordania, Hussein, quiso destruir a la OLP en su interior, liderada ya por Arafat, con prácticamente un protestado, ¿no? Con un 30% de la población jordana de origen palestino, una OLP que tenía una estructura enorme y que amenazaba con cortar básicamente la cabeza del rey. Estados Unidos apoya al rey jordano en su ofensiva contra la Organización para la Liberación de Palestina y le solicita a Israel que intervenga para evitar la ayuda siria a Arafat. Y en ese instante en el cual Estados Unidos le solicita a Israel que no permitiese que los tanques sirios avanzaran del norte a Jordania, hizo dos cosas. Uno, reconoció a Israel como la potencia regional. Pues recuerden que Israel había ganado la guerra en los 6 días. Una victoria abrumadora y humillante sobre el mundo árabe. Y en segundo lugar, Estados Unidos le reconoció a Israel que no iba a poder meterse en todas las decisiones que tomara el Estado judío. Digamos, le brindó cierta autonomía al Estado de Israel. Y fue esa autonomía, sumado a la garantía de ayuda incondicional, lo que para mí y junto a otros autores dentro de la academia en esta temática, podemos decir, comenzaron las relaciones que Estados Unidos e Israel tienen hoy. Porque el presupuesto en 1970 que los Estados Unidos realizaron, digamos, enviaron a Israel, aumentó en solo un año un 400% y nunca más bajó. Porque es a través de eso, a raíz de eso, cuando uno puede entender el por qué Reagan no enfrentó, como muchos creerían que debería haber enfrentado a Begin en la guerra del Líbano, en especial después de lo de Sabra y Shatila. Porque eso marca también el por qué George W. Bush, hijo, dentro de su gabinete tenía un gran componente de judíos norteamericanos, entre otros Wolfowitz, que presionaban al gobierno estadounidense para apoyar al Estado de Israel. Porque también nos lleva a entender incluso a Clinton, con los acuerdos de Oslo, con la paz con Jordania, los infructuosos segundos acuerdos de Camp David que no funcionaron en los 2000, porque eso lleva a entender la paz con Egipto. No sumado, por supuesto, a la guerra de 73, no es para simplificar, lo que yo digo es, uno puede entender a Carter, ¿no? Carter, un presidente que algunos lo admiran, ¿no? Por la cuestión de derechos humanos, otros dicen fue medio panqueque, ¿no? Después del 79, después de la revolución iraní, incluso un poquito antes, ¿no? Cuando ya empieza a apoyar el Shah, que era un gobierno extremadamente represivo por la Shabak, la policía secreta iraní, pero que nos lleva a entender de alguna u otra manera el por qué los Estados Unidos e Israel a partir de 1970 empezaron a formar un entramado de relaciones que fue mucho más allá de la posición del presidente. Que hay un lobby, ¿no? Como se suele reconocer, un lobby, un grupo de presión dentro de los Estados Unidos llamado AIPAC, bipartidario, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, que presionan al gobierno y financian campañas para que apoyen al Estado de Israel. Porque déjenme decirles, judíos hay demócratas y hay judíos republicanos. Porque mismo dentro de los Estados Unidos me parecería ridículo decir que hay homogeneidad partidaria. Porque, no sé si sabían, el Partido Demócrata fue el partido esclavista a mediados del siglo XIX. Porque el Partido Demócrata está formado por aquellos más progresistas, liberals, como se puede decir, de Nueva York, y por muchos conservadores del sur, que siguen siendo igual de conservadores, porque Joe Biden, hoy presidente electo de los Estados Unidos, es un miembro del establishment conservador del Partido Demócrata. Porque hay que entender eso también. Y yo creo que, si bien la presidencia de Trump fue histórica en lo que puede hacer el presidente, ¿no? La potestad que tiene el presidente de diseñar la política exterior con, entre otras cosas, el reconocimiento de la soberanía de los Altos del Golán,
con el reconocimiento de la no ilegalidad, ¿no? La no ilegalidad de los asentamientos en Cisjordania, los acuerdos de paz, los acuerdos de Abraham o de Ibrahim, ¿no? Como lo quieran llamar, por también cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Trump no firmando la orden ejecutiva de retraso de una decisión del Congreso estadounidense en 1985-95, no recuerdo bien en este momento del año, pero un presidente que fue histórico, pero que bajo ningún concepto fue ajeno a aquella tendencia que ya existía. Y yo creo, una posición personal, que el gobierno de Biden no va a ser distinto a aquellos gobiernos que lo precedieron. Porque otra vez, Obama, por supuesto, hizo el acuerdo con Irán y de una perspectiva personal, creo que como muchos aquí consideramos que el acuerdo marco con Irán en 2015 fue una facilitación o facilitamiento del programa nuclear iraní. Reconocerle a Irán cierta potestad. No que según Obama, según quizás su gabinete era más una cuestión de poder controlar y que el enriquecimiento de uranio sea hasta 3%, digamos, para uso médico y no más. Pero muchos otros que hicieron fue una digamos, luz verde para Irán para desarrollar armamento nuclear. Y Joe Biden puede volver a ese acuerdo, porque dentro de su partido hay miembros que lo piden, yo me fui en varias ocasiones acá de la reunión porque estoy con deficiencia de internet, de internet inalámbrico en este preciso momento, pero dentro del Partido Demócrata hoy en día también hay un sector muy radical revolucionario que no está de acuerdo con Israel, que considera que Israel es un estado apartheid y genocida, y lo dicen, y que también está en el mismo partido que el presidente electo. Ahora estará en el presidente poder moderar esos deseos, no poder moderar esas voces. En un partido demócrata que creo yo es mucho más heterogéneo que el republicano hoy en día, ¿no? Que eso es una posición personal. Y dentro de Israel también, un gabinete de Netanyahu que ha saludado a Biden, ¿no? Muchas gracias Donald por lo que hiciste, pero hay que sobrevivir, ¿no? Uno no puede ser ajeno, uno no puede ser extremadamente programático en política porque aquellos programáticos demasiado no duran en política. Y saludar al nuevo gobierno. Habrá que ver, ¿no? Como bien dijo Basti, cuál será el nuevo panorama israelí, ¿no? ¿Cuál va a ser? Un Gantz que al separarse de Lapid, creo yo, perdió gran caudal de votos. Un Gantz que fue un outsider, ¿no? Como se conoce en ciencia política, aquellos candidatos que no son de la política e irrumpen en un momento de una manera brutal, como lo ha hecho Gantz. Un segundo que... Entonces, me parece que entender la política norteamericana con respecto a Israel y las relaciones entre los dos países implica más que solo la posición del presidente, implica más que lo discursivo, hay que ver más allá, hay que ver números, hay que saber la historia. Y hay que entender, al menos desde mi perspectiva, que hay una línea histórica que ya cumple 50 años, este año cumplió 50 años, que creo yo no se va a romper. No se va a romper. Lo discursivo importa, por supuesto, los acuerdos de paz son fundamentales, por supuesto, pero hay un entramado detrás que ningún presidente puede ignorar por el peso que tienen los Estados Unidos, por el peso electoral y el peso económico también que tienen los Estados Unidos y de apoyo al gobierno. Entonces, habrá que ver, para mí, otra vez una posición personal, no habrá un gran cambio en las relaciones, no creo que vaya a volver la embajada a Tel Aviv, algunas cuestiones que hizo Donald Trump van a permanecer, habrá que ver qué pasa con la ANP, ¿no? Con la Autoridad Nacional Palestina y Fatah. ¿Qué pasa con Biden? ¿No? Muchos lo ven como una nueva esperanza, ¿no? Hay que ver hasta qué punto un conservador del Partido Demócrata es una nueva esperanza, no es Obama Biden. Biden es un senador histórico en los Estados Unidos y si hay una Cámara conservadora de por sí ya es el Senado y más el jefe de la banca del Senado del Partido Demócrata y vicepresidente también, no aquellos que se encargan de los negocios más intrapolíticos, aquellos que no se ven. Hay que ver hasta qué punto Biden va a ser revolucionario. Así que lo dejo ahí. Espero que haya sido clara mi exposición. Muchas gracias, Gasti, también por sumarte. Dejamos espacio abierto a preguntas. Aquellos que quieran hablar, que quieran preguntar, pueden desmutearse y hacerlo. Gasti. Empiezo quizás con una pequeña continuidad, ¿no? A veces hablamos acerca de lo que es el ala radical del Partido Demócrata, el Squad, este escuadrón de mujeres jóvenes que se pusieron en las antípodas ideológicas de Trump, Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib,
Ilhan Omar, son dos, una miembro de la Cámara de Representantes descendientes de latinos y dos descendientes de palestinos, que bueno, conforman, digamos, junto con otras figuras, una visión nueva de la política dentro del Partido Demócrata, quizás un tanto rupturista. Y Alexandria Ocasio-Cortez, cuando tuvo que decir que nominara a su candidato a presidente por el Partido Demócrata, lo volvió a nombrar a Bernie Sanders cuando Sanders ya se había bajado de la contienda. Entonces, estamos hablando de que Biden, inclusive muchos demócratas lo dijeron durante la campaña, puede llegar a ser un mejor presidente que candidato. Si entramos en, bueno, las posibilidades, o el podría haber sido, que es muy poco científico, pero como ejercicio es muy interesante. Todas las elecciones le daban, todas las encuestas le daban a Trump un triunfo casi arrollador antes de la crisis del corona. Quedará para más adelante empezar a cuestionar, ¿no? ¿Qué podría haber hecho mejor o distinto el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué otros factores pesaron también? No nos olvidemos que 3 o 4 días después de las elecciones de Estados Unidos empezaron a anunciarse los progresos que hoy vemos respecto a la vacuna, podrían haber influido. Hubo alguna mano negra, por ponerle un nombre, detrás de las farmacéuticas siempre tan vinculadas al Partido Demócrata. Son todas cuestiones que pertenecen a lo que quizás no está tan claro hoy, y con perspectiva de tiempo ya veremos. Abriendo ya el espacio de preguntas, Adrián Ventura pregunta, ¿qué diferencia puede haber entre Biden y su vice con respecto a Israel? Bueno, Kamala Harris es una mujer de la que yo hablé ya la vez pasada que estuve acá invitado por el CIMO, cuando todavía era candidata a vicepresidente, primera mujer candidata a la vicepresidencia. Dentro de poco más de un mes y medio se va a transformar en la primera mujer en ejercicio de la vicepresidencia de los Estados Unidos. Kamala Harris es un personaje muy interesante a la hora de analizar la política norteamericana. Ella está casada con un hombre judío, es de orígenes, por un lado, afroamericanos, por otro lado, de origen de la India. Es una mujer que ha hecho una carrera muy importante en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha sido fiscal general, y en algunos sectores de lo que en Estados Unidos se llama los live left, los liberales progresistas, la ven muy dura, digamos. No deja de ser una mujer que no solo no es parte del squad, aunque a veces quizás los nombres o las caras o las edades puedan confundir, sino que además en su primera votación, tras ser electa como senadora, cuando asume su banca en el año 2017, ella forma parte, firma una resolución criticando a Obama por haber dejado pasar en la ONU la resolución 2334, que era la que, bueno, de alguna manera amenazaba a Israel a caer en el borde del marco de la ilegalidad internacional. Vamos a dejarlo ahí, es otro debate mucho más complejo, el de la 2334. Pero bueno, sí vamos a decir que desde el lugar en el que yo lo veo, vamos a decir que Kamala Harris representa una oportunidad. Ella ha estado en AIPAC, se ha mostrado receptiva y comprensiva frente a las posiciones de la defensa y la seguridad del Estado de Israel, así como también lo ha hecho Biden. Vamos a ver, digamos, estamos hablando de un gobierno que todavía no asumió y que está teniendo algunas taras importantes en el camino todavía. Es una incógnita, quizás menos incógnita de lo que podría haber sido otras. Si vamos a mirar la elección de Biden, de Harris, pensando en que podría haber elegido, ya que tenía que elegir por una cuestión de imagen, algunos dicen, a una mujer. Podría haber sido Alexandria Ocasio-Cortez, podría haber sido Rashida Tlaib, Ilhan Omar, o podría haber sido
alguna otra mujer dentro de este abanico del llamado ala radical del Partido Demócrata, la verdad es que la elección de Harris es casi un guiño a Israel. Sin embargo, bueno, hay que ver cómo se desenvuelve en su primer tarea en el Poder Ejecutivo. Estaba preguntando Federico Abolsky, ¿cuánta influencia puede llegar a tener el Squad en este caso, en el mandato de Biden, hacia con respecto a Israel a comparación del de Obama? Yo sinceramente no creo que tenga demasiada influencia, o sea, claramente el gobierno de Biden quizás siga algunas líneas del gobierno de Obama en materia de crítica, ¿no? En especial a los asentamientos, eso va a ser seguro una crítica al menos discursiva a los asentamientos, no va a ser un gobierno extremadamente alineado casi con una hoja, con un cheque en blanco que le dio Trump a Netanyahu, pues fue más o menos eso. No va a ser un gobierno así, pero en todo caso se va a mantener el status quo, no creo que lo cambie. O sea, no va a ser un gobierno anti-Israel, ¿no? Puede ser que presione algo con Netanyahu, ¿no? Que en especial con los juicios, ¿no? Que claramente Netanyahu se posicionó de un lado, incluso se posicionó, ¿se acuerdan? Esto lo hablamos con Asti, me parece la vez pasada. Netanyahu se posicionó del lado de Trump cuando nadie estaba del lado de Trump antes de que ganara las elecciones, ¿no? Antes de ganar las elecciones en 2016. Netanyahu ya estaba con él. Y no creo yo que el Squad tenga demasiada influencia sobre la política exterior. Primero porque yo creo que son elementos o cuadros, ¿no? Como se suele decir, del Partido Demócrata para captar votos en aquellas ciudades más, como Live Left, ¿no? Esta cuestión más de izquierda, ¿no? Esta cosa del liberal de izquierda que yo nunca voy a entender esa cuestión, ¿no? Liberal de izquierda a mí siempre me hizo ruido. Pero bueno, muy realista. Pero bueno, es una cuestión, no creo que tenga más influencia, no creo que tenga demasiada influencia, es una cuestión, va a ser muy discursivo, por supuesto, pueden tuitear, pueden hablar, pueden decir, pueden salir a los medios y tener mucha influencia en las redes sociales, que es de hecho donde hoy se hace gran parte de la política, pero en materia sustantiva no creo que cambie tanto. O sea, para mí el gobierno de Biden va a ser más un gobierno estatucuista, como ha sido él siempre, como suele ser un senador. O sea, ya un senador suele ser estatucuista de por sí, no a menos que tenga un interés regional o estatal en este caso por detrás, pues los senadores representan estados en este caso. No, un interés más regional. Y yo no creo que Biden, con toda su experiencia política, se deje seducir por un discurso que para mí no va a cambiar sus acciones. O sea, para mí no va a tener influencia porque el poderío económico, al menos, o la presión política dentro de los Estados Unidos para el apoyo a Israel bipartidario es mucho más fuerte que un tuit. Para mí. Y que lo discursivo. Para mí. Aunque bueno, otra vez quizás soy demasiado realista y dejo de lado otras interpretaciones o cuestiones más subjetivas o intersubjetivas, como le gusta decir a muchos, que yo quizás no le doy tanta importancia, pero es una posición más personal. No sé, Gasti, si pensás a lo distinto. Voy a ampliar. Okay, voy a ampliar con un dato. John Uh-huh. Kerry, ex secretario de Estado de Obama, un hombre complejo, vamos a decir, Uh-huh. por lo menos en lo que fue la relación entre Estados Unidos e Israel durante el mandato de Obama, va a estar a cargo de una asesoría especial contra el cambio climático. Si el Squad tiene que elegir un hombre blanco mayor dentro del Partido Demócrata, se queda con Bernie Sanders. Pero si no está Sanders en la ecuación, se quedan con Kerry. Yo creo, entrando, en el peligroso y pantanoso terreno de la futurología, que van a apuntar sus cañones mucho más hacia la cuestión del cambio climático, que es un flanco que Trump dejó flojo, porque no era parte de su prioridad o de su perspectiva, su posición ideológica inclusive. Y van a saber que tienen muchas más chances, llevándolo al terreno de la metáfora futbolística, ¿no? De meter varios goles con la cuestión del clima, con la posibilidad de conversar con Kerry y demostrar una reinserción de Estados Unidos
en el mundo. Entonces, digo, si yo fuera Alexandre Ocasio-Cortez, que claramente es la líder del squad, que no es el caso de Rashida Tlaib o Ilhan Omar, que hacen de su origen palestino su principal bandera en política, creo que apuntaría más a la cuestión del cambio climático que a la cuestión del Medio Oriente. Porque además es una agenda que llama mucho más la atención de sus votantes, que son los jóvenes, mayormente. Y yo creo que Ocasio-Cortez es una mujer muy inteligente, que sabe que tiene posibilidades de seducir a cada vez más demócratas, e inclusive también a cada vez más figuras independientes, que es un porcentaje muy grande del electorado en los Estados Unidos. El apoyo bipartidista y los valores compartidos entre Estados Unidos e Israel son muy grandes como para que Ocasio-Cortez quiera hacer su base política desde ahí. Distinto es el caso, como decíamos, de Tlaib y Omar, que sí, que hacen de su origen palestino su principal bandera. Pero yo creo que las posibilidades de eventualmente liderar el Partido Demócrata están más del lado de Ocasio-Cortez que de Tlaib u Omar, y eso ella lo sabe. No deja de ser menor, por otro lado, quiero contar algo que quizás para algunos pueda ser poco relevante. Vamos a abrir, vamos a derrumbar la cuarta pared. Tenemos con Mauro conversaciones muy frecuentes donde yo, como he hecho recientemente, lo acuso de ser extremadamente realista. Él mira la plata, él mira las armas, mira los números y cierra una idea que, bueno, generalmente es de una posición muy sólida y en lo suyo inobjetable. Yo quizás viniendo más de la ciencia política que de las relaciones internacionales, que somos primos hermanos, pero tenemos nuestras pequeñas diferencias, entiendo la importancia de ciertos gestos en la diplomacia, porque uno dice, y bueno, ¿cuáles son los resultados inmediatos de la 2334? Ninguno. Desde una perspectiva extremadamente realista, es verdad. Desde una perspectiva más liberal o más centrada quizás, uno puede decir, bueno, hay quien puede afirmar con la 2334 que Israel está violando ley internacional. Podemos ponernos a hablar durante horas acerca de la 2334, la ley internacional, qué significa, pero vamos a dejarlo en que no tiene consecuencias explícitas aún. Entonces, en términos desde lo liberal o desde lo menos realista, durante la campaña electoral a la oficina de Ocasio-Cortez llegó una invitación de agrupaciones judías de izquierda de Estados Unidos que iban a hacer durante la campaña electoral un homenaje a Rabin. Se cumplieron los 25 años hace poco más de un mes de su fallecimiento. Y la oficina de Ocasio-Cortez primero aceptó la invitación, se armó cierto revuelo en Twitter y finalmente canceló su confirmación la propia diputada Cortés. ¿Qué significa esto? Desde una perspectiva de lo gestual, nosotros tenemos que entender que para la política norteamericana hay ciertos personajes de la política israelí que quizás para algunos de nosotros representan a héroes, como es el caso de, por ejemplo, Ariel Sharon, o como es el caso quizás del propio Begin, que son figuras que no le resultan del todo digeribles, entre comillas, a algunos sectores más progresistas dentro de los Estados Unidos. Ahora, una cosa es no aceptar un homenaje a Begin, o a Sharon, o a Dayan, siendo una figura fundamental del Partido Demócrata, y otra cosa es no aceptar un homenaje a Rabin, un tipo que es Premio Nobel de la Paz, que sí hizo el 95% de su carrera y su vida en la guerra y en la defensa y en ser el halcón que fue la mayor parte de su vida, pero terminó tendiendo puentes y brazos de paz, y que ni siquiera un primer ministro israelí que firmó la paz
sea tolerable para el ala radical del Partido Demócrata, a mí me resulta un mensaje. No creo que sea algo terrible, pero sí creo que es un mensaje, y no es un mensaje menor. Ocasio-Cortez cancelando, por ni siquiera es que dijo, no puedo ir, tengo que estar en otro lado. Ahí, bueno, quizás, digo, ¿a cuántos habrán invitado? Pero ella dijo que iba. Y si lo canceló porque ni siquiera un premio Nobel de la Paz te resulta digerible a tu ideología, digo, ¿no? Lo dejo picando. Gracias, Gasti, como siempre. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Puedes mutearse, puede preguntar por el chat. Estamos tímidos hoy, parece. O quizás o fuimos muy claros o los abrumamos con mucha información. Exactamente, para mí iba a decir lo mismo, puede haber sido muy claro o abrumamos al público, no lo sé. Un poco de todo. Sí, bueno, otra vez, siempre Gasti es un gran amigo también, hablamos de esto constantemente, así que es más como una conversación, ¿no? Que, como fue la vez pasada también, ya lo habíamos dicho, y nos alegra mucho que esté con nosotros acá hoy. Gasti, así que te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias a todos, a ver si, bueno, ahí veo en el chat, muchísimas gracias por sus palabras a todos, les agradecemos su presencia. Esta charla fue grabada, así que la tendremos próximamente para que la puedan ver, aquellos que la quieran repetir o aquellos que no la puedan ver. Muchísimas gracias a todos y a todas las presentes, y nos reencontraremos pronto, como siempre, para más actualidad, para más debate, para transmitir al menos un poquito de lo genial que es Medio Oriente, lo genial que es Israel y cómo nos apasiona. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos.